Una película, por definición, es toda obra audiovisual cuya misión es contar historias reales o ficticias y cuyo desarrollo se recrea a través de un trabajo de producción, montaje y postproducción, con el fin de destinar el producto final a la explotación comercial. Si bien estas producciones pueden ganar millones o menos, eso no quita el hecho de que hayan tenido dificultades durante las grabaciones. Por eso en este video contaremos los sucesos que pasaron durante las grabaciones de estas producciones. Comencemos. El incidente que casi mata a Meryl Streep sucedió en Whitefish, Montana, Estados Unidos. El río que estaba usando el equipo de filmación estaba particularmente acaudalado y con mucho movimiento. Ese día Meryl Streep no quería acobardarse y deseaba cumplir con las escenas estipuladas. Aún así, le dijo al director Curtis Hanson que no podía volver al agua. Pero necesitaban lograr una escena, solo hacía falta una toma más y terminarían. Todo lo que tenía que hacer la actriz era acercarse hasta el lugar donde surgía el agua remando arriba de una balsa. En un movimiento que podría impresionar a Arnold Schwarzenegger, Meryl impulsó su embarcación según las instrucciones. Pero entonces algo salió mal. La balsa se dio vuelta y la actriz se hundió en el agua helada. La actriz recuerda que en ese momento no sintió miedo, estaba tranquila pensando qué hacer y cómo actuar. El agua la arrastró unos 500 metros hasta que un miembro del equipo la vio y la rescató. El corazón le latía con mucha fuerza y lo único que atinó a decir es que si ella decía que estaba cansada para seguir es porque realmente es así. El director, sin saber qué decir, solamente anunció que a partir de ese momento si ella decía que no podía seguir, la escucharía sin ningún tipo de presión. Para prepararse para su papel, la actriz tuvo que hacer algunas cosas que odiaba, como hacer ejercicio, pues se tuvo que preparar físicamente para poder afrontar el personaje que le requeriría mucha destreza física. La aclamada actriz ha confesado que cuando aceptó el papel, no pensó que Río Salvaje sería tan desafiante. Pues en un primer momento pensó que usarían dobles para las escenas más difíciles, hasta que el director le dijo que quería que fuera ella quien estuviera en todas las escenas. A pesar de todos los desafíos que surgieron en el camino, Meryl ha dicho que disfrutó mucho ser parte de esta película. Uno de los momentos más emotivos de la primera película de Los Señor de los Anillos, lo vemos cuando Sam, interpretado por Sean Astin, intenta seguir a Frodo cuando toma la decisión de separarse de la compañía. Sam salta al agua sin pensárselo dos veces para acompañarle, pero la ropa mojada pesa demasiado y acaba hundiéndose en el río. Frodo le salva la vida sacándole del agua a tiempo, y ambos emprenden el viaje a Mordor juntos. Antes de saltar al río, Sam recorre una ladera hasta la orilla, corriendo a toda velocidad. En una de las tomas, el actor se agarra a la barca al llegar a la orilla, con una evidente expresión de dolor. Cuando el equipo se da cuenta se apresuran a asistirle, para descubrir que el joven se había clavado un fragmento de cristal durante la carrera. El cristal había atravesado la prótesis de goma y había llegado al pie. De no haber llevado la prótesis en ese momento, o si no hubiese sido tan gruesa, a esa velocidad el cristal le habría atravesado el pie. Por suerte, el equipo consiguió trasladarle en helicóptero a un centro médico rápidamente, donde pudieron cerrar la herida en condiciones y desinfectar la zona. En el caso del talentoso actor Johnny Depp, mientras rodaba una escena de El Llanero Solitario en el año 2013. Todo sucedió cuando uno de los trucos que tenía que realizar le salió mal. Depp se deslizó fuera de su silla de montar y por debajo estaban los cascos del caballo que estaba montando a todo galope. En ese preciso momento el actor se cayó del caballo y al galopar este fue pisoteado y arrastrado casi 30 metros por el desierto. Afortunadamente, no sufrió heridas graves. Las imágenes quedaron grabadas y en ellas se pudo ver al actor colgando del animal en el momento justo que estaba a punto de caer al suelo. Una de las acrobacias es el infame deslizamiento por el poste en la película Armas Invencibles. Durante la escena, Chan se arma de valor para deslizarse por un poste, a través de ondas de luces colgantes, antes de estrellarse contra un cristal en la parte inferior. Sin embargo, Chan sufrió numerosas quemaduras, descargas eléctricas y se rompió una vértebra.
No es la única vez que el actor sufrió un accidente en varias apariciones de algunas películas, también cayó de un gran árbol en la película La armadura de Dios, donde se golpeó con varias ramas, y una fractura en el cráneo cuando estuvo a punto de quedarse ciego en la película El mono borracho en el ojo del tigre en una escena de lucha de artes marciales. Y así varios ejemplos más. Halle Berry reveló durante una entrevista televisiva que estuvo al borde de la muerte mientras rodaba una escena de 007. Otro día para morir, en la que interpretó a Jinx Johnson. La intérprete le contó al presentador estadounidense Jimmy Fallon que la escena en cuestión era de fuerte carga erótica, pero ella se asfixió y Pierce Brosnan le salvó la vida. Se suponía que todo debía ser sensual, y traté de seducir a James Bond, asumido por Brosnan, comiendo un higo, pero empecé a atragantarme, así que él se levantó y me hizo la maniobra de Heimlich, y será siempre una de mis personas favoritas en el mundo, contó Berry. Durante el intenso combate que enfrentaba a ambos actores, el realismo buscado por el propio Stallone le pasaría factura. Como director, intentaba que las escenas fueran lo más impactantes posible, y en una de las tomas le pidió a Lundgren que le intentara noquear realmente, golpeando lo más fuerte que pudiera. Stallone sabía que se había equivocado en la petición cuando horas más tarde, después del golpe, empezó a encontrarse mal. El impacto había afectado al corazón, dañando el pericardio y poniendo su vida en serio peligro. Debido a esto, el actor pasó días ingresado en una UCI, tras someterse a pruebas que indicaban que su presión arterial sistólica había alcanzado los 260 mmHg. En una entrevista con Daily Mail, Sylvester Stallone revela que casi muere después de que Lundgren le golpeara en el corazón en una secuencia. Aunque al principio no pensó que fuera serio, su corazón comenzó a hincharse, llegando a ingresar en cuidados intensivos. En el primer asalto, cuando me derribó, eso es real. Me fulminó y no lo sentí en ese momento, pero más tarde, esa noche, mi corazón comenzó a hincharse. Se había dañado el pericardio, que es cuando el corazón golpea el pecho, como en un accidente de coche, cuando el pecho golpea el volante. Mi presión arterial subió a 260. Pensaron que iba a acabar hablando con ángeles, relató. Las abejas. De hecho, 200.000 de ellos se utilizaron para la escena más infame de la película, cuando un enjambre de abejas cae de la boca de Candyman mientras se inclina para besar a Ellen. A diferencia de las películas actuales con muchas imágenes generadas por computadora, la escena se completó con efectos prácticos. Las abejas eran el peor enemigo, se apresuró a notar Todd, antes de que Madsen preguntara, ¿cuántas veces te picaron? Tenía un gran abogado en ese momento y nos pagaban, señaló Todd. El actor tenía una cláusula que le reportaba unos $1000 por picadura de abeja. Así que no me importó, dije, adelante. Y solo totalizó 27 picaduras. Podría haber sido peor si no fuera por un objeto inusual reutilizado solo para la escena. Teníamos un protector dental para que no pudieran llegar más abajo en mi boca, reveló Todd. Las abejas tenían su propio remolque. Señaló Madsen. ¿Realmente no te hace sentir seguro cuando hay una gran jaula de red instalada alrededor de nuestra escena para proteger al equipo y una ambulancia esperando? Mientras tanto, Madsen es mortalmente alérgico a las abejas, lo que hace que la escena sea aún más peligrosa de filmar. Es por eso que tenían a los paramédicos en el set, lo que no me hizo sentir muy seguro. Pero las abejas que estaban sobre mí eran abejas pequeñas, por lo que pueden picar, pero dijeron que es menos probable que lo hagan, dijo Madsen. Luego tenías que sentarte durante unos buenos 20 a 25 minutos mientras el apicultor te las aspira, dijo Madsen mientras Todd intervino para revelar que ahí es cuando se ponen luchadoras. Al final el esfuerzo valió la pena. El actor Cary Elwes, conocido por su icónico papel de Wesley en La princesa prometida, sufrió un curioso accidente en el set que casi cambia el rumbo de la película. En un giro inesperado de los eventos, el actor se fracturó el dedo del pie mientras disfrutaba de un paseo en un vehículo todoterreno. Esta lesión no solo puso en peligro su papel en la película, sino que también afectó de manera significativa tanto la producción como la interpretación del actor en algunas escenas clave. Elwes temía ser reemplazado tras el accidente, pero el director Rob Reiner le aseguró que él era el único que podía interpretar a Wesley.
La lesión impactó notablemente en la película, ya que Elwes tuvo que filmar escenas con un dedo del pie roto, lo que resultó en una cojera visible y una preparación limitada para las escenas de lucha. Los sets de rodaje pueden ser peligrosos, y la princesa prometida, con su historia de piratas, gigantes, esgrima, venganza, tortura y romance, no fue la excepción. Como Elwes convirtió un percance en perfección. Superando la adversidad en el set a pesar de su fractura, Elwes continuó filmando inmediatamente después del accidente, completando la escena con su dedo gordo del pie izquierdo roto. Afirmó que, aunque podía caminar, correr sería una danza interpretativa interesante. Sin embargo, esto no cambió lo que se requería en la escena. Observando de cerca cómo Wesley y Buttercup escapan al pantano de fuego, los fans pueden ver a Elwes saltando mientras corre, y a lo largo de la escena, su pie izquierdo está en el aire tanto como sea posible. Aunque esto no distrae excesivamente y solo puede ser detectado por aquellos que lo buscan, el resto del programa de rodaje se modificó para acomodar la curación de Elwes. Específicamente, su gran secuencia de lucha se trasladó al final del rodaje. El proceso de curación afectó la formación de Elwes para el resto de la película. Aunque Wesley debía ser el mejor espadachín del mundo, Elwes comenta que su trabajo de pies fue solo aceptable porque tuvo menos tiempo para trabajar en él. Sin embargo, continuó practicando el movimiento de brazos, que mantiene es mucho mejor porque eso era todo lo que podía practicar mientras estaba lesionado. A pesar de la mediocridad en su juego de pies, Elwes hizo el Wesley perfecto, por lo que es afortunado que su error no lo despidiera como temía. En agosto de 1996, parte del elenco y equipo de producción de la película se encontraba en Halifax, Nueva Escocia, donde se grabaron las escenas de Titanic, en las que aparece Bill Paxton como líder de una expedición que descubre el collar de Rose. Una noche del rodaje, el equipo cenó sopa de almejas, hasta que algunos de los miembros de la producción empezaron a tener un comportamiento extraño. Según se ha relatado en diversas ocasiones, James Cameron, el director de Titanic, empezó a correr gritando: "Hay algo en mí. Sácalo". Bill Paxton, quien interpretó al buscador de tesoros Brock Lovett, a quien vemos al inicio de la película, relató que, 15 minutos después de tomar la sopa, todo el equipo estaba por ahí dando vueltas. Algunos reían, otros lloraban, otros vomitaban. ¿Qué había pasado? La sopa que se sirvió como parte del servicio de catering estaba adulterada con la droga PSP, también conocida como polvo de ángel. La intoxicación afectó a 80 personas que trabajaban esa noche en el set, desde el director, el actor Bill Paxton, decoradores y otros miembros en general de la producción. Para suerte de Leonardo DiCaprio y Kate Winslet, ese día no habían grabado escenas, así que no estaban presentes y se libraron de comer la sopa adulterada. Muchos de los afectados terminaron en el Hospital General de Dartmouth, donde, según han contado varias personas, formaron una fila de conga. Los médicos encargados de atenderlos se dieron cuenta de que se trataba una intoxicación en masa y muy probablemente provocada por alguien más, por lo que llamaron a la policía de Halifax. No obstante, el caso fue cerrado por falta de pruebas en 1999. Hasta ahora es un misterio. En julio de 1973, comenzó el rodaje con un presupuesto original de $60,000. En resumen, muchísimo calor, poquísimo dinero. Desde el principio las cosas prometían no ir bien. El rodaje comenzó y el encargado de atrecho no tenía una sierra eléctrica, ni una. Tampoco había dinero para vestuario, por lo que desde muy temprano fue claro que los actores debían usar la misma ropa, sin lavar, para mantener continuidad. Los días eran de 18 horas y se rodaba los 7 días de la semana. Y había una ola de calor que dejaba los termómetros diariamente en no menos de 38 grados, llegaba a 46 grados en los interiores sin ventilación. Todo esto rodeados de cadáveres y esqueletos reales de animales que se pudrían bajo el calor, desprendiendo un olor putrefacto que hacía correr a vomitar a los actores en cuanto se decía la palabra corte. Durante la filmación de la escena de la cena, que duró 27 horas, todos los actores estaban encerrados en un espacio ardiente y opresivo tapado con telas negras, afuera el sol ardía, y con olor a matadero. Cuando tocó el turno de la escena en que Leatherface le corta el dedo a Sally para que el abuelo beba su sangre, el tubo de sangre falsa no funcionó, así que, sin aprobación de Marilyn, dio la orden de que la cortaran de verdad.
Durante esas largas horas la actriz ha confesado que, debido al calor, el olor y el cansancio, perdió el contacto con la realidad y llegó a pensar que moriría de verdad. No fue lo único que sufrió. Estuvo amarrada durante horas, llena de sangre real. Fue arrastrada, golpeada con un martillo y con palos y perseguida sin descanso. Durante la golpiza que recibe, la dirección era que le pegasen más fuerte, para que se viese más realista. Burns terminó llena de moretones. Por su parte, Hansen ha confesado que su estado emocional empeoró sustancialmente durante el paso de los días. El director insistía en que no se relacionara con los demás, a él también le parecía adecuado, dado su personaje, pero llegó un momento en que se sentía aislado e iracundo, sintió que estaba enloqueciendo. Mucho más puede contarse. El reparto estaba hambriento, insomne y rabioso, de hecho no mantendrían ninguna relación tras el rodaje. El último día de rodaje comieron brownies con marihuana sin saberlo. Hansen tenía que cortar una puerta con una sierra real y se sentía mareado. Había un solo baño para 40 personas. El director cambiaba sobre la marcha lo que quería, pero no hay mejor resumen de lo horrible que tiene que haber sido todo el proceso que las declaraciones del actor que interpreta a Hitchhiker, Edwin Neal, en que afirmó que el rodaje había sido más miserable que su experiencia en la guerra de Vietnam. Tras terminar el calvario, Hopper tardó 8 meses en terminar el montaje. Y aunque la película fue un éxito, los torturados miembros del reparto, que de seguro necesitaban por lo menos ayuda psicológica, no recibieron casi un centavo. Debido al poco presupuesto habían cedido sus sueldos por participaciones en la película, pero la mitad de los derechos pertenecía a la productora, así que sus partes fueron ínfimas. No es de extrañar, sabiendo todo esto, que la película genere esa reacción visceral en el espectador. El accidente ocurrió en la escena donde O'Connell es colgado tras ser capturado como prisionero. La idea es que el personaje es tan fuerte que no se ahoga a pesar de esa tortura. Según relataron el actor y el director, primero se hizo una toma amplia con el doble de riesgo que portaba un arnés, la cual quedó muy bien. Sin embargo, también necesitaban un plano del rostro de Rick. El nudo de la soga estaba justo en el cuello de Fraser. En la primera toma hice mi mejor actuación de asfixiarme. Luego Steve dijo, ¿podemos hacer otra y poner más tensión a la cuerda? Respondí, está bien, que sea una más. Fraser narró el aterrador incidente con detalle. Recuerdo ver la cámara comenzar a girar alrededor y luego todo se volvió negro, como el final de una película muda. Cuando volví en mí, un paramédico estaba llamándome por mi nombre. Ese fue el susto más fuerte, pero no el único que enfrentó el elenco durante las 17 semanas de trabajo en la parte marroquí del Sahara. La deshidratación acechaba, así como los animales salvajes que pululaban por la arena. El equipo de producción estaba plenamente consciente de los riesgos que representaban ciertas criaturas en la zona, tanto que emitieron advertencias específicas. Enviaron una nota describiendo una serpiente que tenía puntos amarillos. Decían, si ven esta clase de serpiente, no se acerquen. Aléjense o corran. Porque es tan venenosa que si te muerde, quizás sea necesario amputarte la extremidad, relató el actor de la ballena. El calor extremo fue otra némesis a sortear. Como era logísticamente imposible tener una caravana de camerinos con aire acondicionado, el personal médico de producción tuvo que usar su ingenio para cuidar a los actores y al equipo de rodaje. El agua por sí sola no resultaba suficiente. Ellos crearon una bebida especial que se administraba a todas las personas en el set cada 2 horas para evitar que se deshidrataran. Dato curioso, seguro contra secuestros que contrató el productor para el elenco estelar. Como estaban filmando en Marruecos durante una época particularmente agitada en su vecina Egipto por temas políticos, Jim Hawks no quiso ignorar posibles riesgos al trabajar en un área remota. La película tenía el respaldo oficial de las Fuerzas Armadas marroquíes para todo el rodaje, pero más vale prevenir que lamentar. Curiosamente, el reparto principal no se enteró de los seguros hasta que la producción había concluido. En un momento de la historia, la intérprete se introduce dentro de un tanque de agua y es encadenada para llevar adelante un truco de magia. Durante la escena, la audiencia comienza a ver cómo el personaje empieza a golpear el cristal donde se encuentra encerrada y grita con mucho miedo. Aunque todos creían que este momento había sido guionado, lo cierto es que la reacción de la actriz era real de acuerdo a lo que declaró ella misma en una entrevista. En aquel momento de la grabación se estaba ahogando de verdad. La escena estaba sufriendo un fallo técnico, y la actriz se estaba desesperando mientras la filmaba.
Lo peor de todo esto es que solo ella era consciente de lo que estaba sucediendo, mientras que el resto creía que estaba actuando. La escena llegó a grabarse un total de 3 minutos, hasta que alguien finalmente se dio cuenta de que la actriz estaba a punto de colapsar. Cuando todos entraron en pánico, pulsaron rápidamente el botón de seguridad que la liberó del mecanismo. Se sabe que algunos actores interpretan papeles, pero Day-Lewis se convierte en ellos. Lo demostró cuando fue Tristy Brown, el artista irlandés afectado por una severa parálisis cerebral, en Mi pie izquierdo, el guerrero blanco educado por los pueblos originarios en El último de los mohicanos, el reprimido caballero de la edad de la inocencia. En cada set, con la cámara filmando o no, Day-Lewis vivía dentro de su personaje. Se trata básicamente de sentido común. Si uno quiere explorar una vida, la mejor manera de explorarla es desde adentro, metiéndose en ella, y no es cosa de entrar y salir de ella, usarla un rato y después colgarla en la percha. Mi idea no es hacer un filme que me atraiga, sino descubrir una vida fascinante, explicaba sobre el porqué de su método de trabajo. Para Pandillas de Nueva York decidió aprender el oficio de carnicero y el arte de lanzar y afilar cuchillos, algo que practicaba entre escena y escena. Adquirió tal habilidad que el ojo falso de su personaje, un implante hecho de cristal y silicona, se lo sacaba con un cuchillo sin lastimarse ni inmutarse. No le pareció suficiente. Compenetrado con Bill, llamaba a los actores por el nombre de sus personajes, incluso cuando estaban fuera del set, y vagaba por Roma buscando con quién pelear. Un día salieron a cenar con parte del equipo. Lo que parecía una buena idea terminó siendo otra muy mala. A todo el que se cruzaba con el grupo, el actor lo insultaba y ponía caras violentas. Hasta el mozo del restaurante, al verlo comenzó a temblar y se negó a atenderlo. Cada vez que hablaba como su personaje. Y escribimos cada vez porque de tan compenetrado, se negó a conversar con DiCaprio durante el tiempo que duró la filmación. A los 2 días de comenzar dije, "Buenos días, Daniel", y él se fue gruñendo. Pensé, oh, mierda, el juego comenzó. No creo que hayamos intercambiado una palabra más durante los 9 meses que estuvimos allí. Era simplemente Bill, el carnicero, y eso fue todo, contó el héroe de Titanic a Showbiz Cheat Sheet. La competencia entre los dos actores se volvió tan real que un día los encontraron intercambiando golpes. Me alegro de haber estado haciendo ejercicio, explicó Day-Lewis. Metido en su personaje continuamente asusaba a DiCaprio a pelear, pero en una escena todo se desmadró. Un fuerte golpe le fracturó la nariz, y él sin parar de sangrar siguió filmando. Al terminar se limitó a decir que estaba emocionado porque la escena había salido bien. Técnicos y actores comentaban que la fractura se la había ocasionado Leo, pero el rubio sigue asegurando que él no fue. Se rompió la nariz, de verdad, pero lo hizo golpeando un saco lleno de arena y no a mí. No fui yo. Debería haberme dado un cabezazo en la cara, pero tenía protección, incluso si no se ve en la película. Aprender a manejar cuchillos, actitud pendenciera, silencio y rivalidad con su protagonista. Para muchos, con esto ya era suficiente, pero Day-Lewis decidió ir por más. Como la película está basada en el año 1863, se negó a usar ropa contemporánea que lo abrigase mejor. Su decisión le provocó una grave neumonía. Cuando quisieron tratarlo, rechazó la medicina moderna argumentando que en la época del filme no existía una cura para la enfermedad. Le dijeron que moriría si no cambiaba de opinión, aceptó medicarse y ponerse más abrigo. En el set no sabían si admirarlo por lo comprometido o retarlo por cabezotas. La escena comienza en la mañana siguiente, vemos la habitación de Walsh rodeada de lujos, inundada por una tranquilidad que se ve interrumpida cuando despierta. Podemos ver cómo poco a poco se va dando cuenta que su cama está mojada y que la razón es un charco de sangre que se apodera de toda la cama. Walsh poco a poco abre por completo las sábanas y se encuentra con la cabeza decapitada de Khartoum, su caballo pura sangre. El animal parece real, y en un momento los espectadores pensaron que de verdad habían matado a un caballo para poder grabar tan icónica escena, pero la realidad dista un poco de aquello. Primero el equipo de producción hizo una cabeza falsa de caballo, pero fue desechada por Coppola debido a que se veía muy falsa. Después de dar vueltas y pensar en una solución, la única idea viable era usar un animal de verdad. Para esto fueron hasta un matadero y consiguieron una cabeza de caballo la cual utilizaron para grabar.
Entre cada toma debían tomar la cabeza del animal y ponerla en hielo para retrasar el proceso de descomposición y que pudieran utilizarla el mayor tiempo posible. Durante el rodaje, Clooney no pudo protegerse la cabeza cuando la silla en la que estaba obligado se volcó. Sin saber que el impacto en el suelo había desgarrado su dura madre, la membrana que contiene el líquido cefalorraquídeo en la base de su cerebro, Clooney pensó que podría haber sufrido un derrame cerebral. Clooney fletó un avión desde Marruecos de regreso a Los Ángeles y se registró en el centro médico Cedars-Sinai. Diagnosticar a Clooney fue inicialmente difícil, a pesar de que el líquido cefalorraquídeo goteaba de la nariz del actor. Esto llevó a una serie de procedimientos médicos, incluidas dolorosas inyecciones espinales y parches de sangre para estimular una curación más rápida donde se habían producido los desgarros de la dura madre. Finalmente, Clooney soportó una cirugía de 9 horas en la víspera de Navidad de 2005. La película se inspira en la famosa novela que lleva el mismo título, escrita por Ryan Son, lo que marca su lugar como la novena entrega de la muy comentada serie de películas de terror de Amityville. Durante el rodaje de esta película, muchos miembros del elenco y del equipo comenzaron a despertarse a las 3:15 de la mañana, mismo tiempo que Ronald DeFeo asesinó a toda su familia. Además, justo antes de que comenzara la filmación, asesinaron a un pescador, cuyo cuerpo apareció en la orilla del río donde se encuentra la casa de Amityville. El caso de Amityville sucedió en noviembre de 1974. Ronald DeFeo Jr., de 23 años, asesinó con un rifle en su casa de Amityville a su madre, su padre, sus 2 hermanos y sus 2 hermanas. Los asesinatos ocurrieron alrededor de las 3 de la mañana y todas las víctimas estaban en sus camas, boca abajo y sin señal alguna de lucha. La habitación se puso patas arriba y el equipo se preparó para el efecto. Se talló un agujero forrado con una sábana para la sangre en medio de la cama, con los miembros del set colocados arriba en el exterior de la habitación, listos para verter los litros de agua de color sangre. Recordamos una vez más, que aunque todo lo que había en la habitación estaba clavado en su lugar, la habitación en sí no era mecánica y el equipo tenía que sujetarla en su lugar desde ambos lados. Con la cama ahora colocada en la parte superior de la habitación, Craven, atado a una silla de cámara, dio inicio a la filmación. ¿Qué ocurrió? Tal y como contó el director de fotografía Jack Sidekin en Never Sleep Again, cuando el equipo comenzó a verter el agua por el agujero tan pronto como golpeó el techo y la luz, inmediatamente electrificó el agua. Dicho de otra forma, el tipo que lanzaba el agua se electrocutó. Fue un momento complicado. La sangre comenzó a chapotear de un lado a otro en la habitación, y los miembros del rodaje en el exterior empezaron a perder el control de la escena. Debido al torrente de agua, la habitación se movió por el peso y se volcó por completo. El equipo se apartó de un salto, mientras los cables y cuerdas serían y salían disparados por todo el set. Como relató el propio Craven en el documental, el agua entró en todas las luces y hubo enormes destellos en la oscuridad. Estábamos girando en la oscuridad con todas estas chispas encendidas. No solo eso. La pared tenía una ventana y, por supuesto, la sangre terminó derramándose sobre los operadores que intentaban desesperadamente recuperar el control de la habitación, la cual, finalmente, dejó de balancearse una vez que todo el líquido se había derramado. La escena en ese momento. Parte del equipo todavía unido a la estructura suspendida, boca abajo, durante unos 20 minutos en la oscuridad y cubiertos de sangre falsa. Craven permaneció atado a su silla, sin poder hacer nada más que filmar todo lo que había ocurrido. Con un presupuesto mucho menor del que pudieron contar los cineastas citados, en 1979 un joven de 19 años llamado Sam Raimi logró sacar adelante una película de terror con efectos totalmente artesanales, gracias a la ayuda incondicional de su amigo de la infancia, Bruce Campbell. Con poco más de $100,000, el equipo tuvo que afrontar el gélido invierno de Tennessee durante las más de 6 semanas que se prolongó el rodaje de Posesión Infernal. La película acabó viendo la luz en 1981, tras un largo proceso de montaje. Las duras condiciones climatológicas y la falta de presupuesto llevaron el rodaje a una pequeña situación de caos.
Tanto Raimi como Bruce Campbell, quien puso como aval su casa familiar, con la ayuda del productor Robert Tappert, llegaron a solicitar varios préstamos y ayuda económica a amigos y conocidos. Además, fueron varios los actores que abandonaron a mitad del metraje, por lo que se tuvo que recurrir a la figura del Fakeshemp, la de personas que ocupaban el puesto de los personajes que debían reemplazar, grabando desde diferentes perspectivas y sin mostrar el rostro, labor que realizaron los propios Raimi, Campbell y Tappert, además de Ted Raimi, hermano del director. En una cabaña de los bosques de Tennessee no obedecía solo a las necesidades del argumento, sino también a las del presupuesto. Usar una choza abandonada en mitad de ninguna parte era la opción más barata y menos complicada. Pero, una vez desplazados hasta el lugar, Raimi y su gente descubrieron que la cabaña que pretendían emplear estaba llena de ocupas, así que tuvieron que quedarse con otro edificio en estado ruinoso. El lugar se caía a pedazos, literalmente, y estuvo a punto varias veces de convertirse en una trampa mortal para los participantes, quienes se veían obligados a dormir en él. Exactamente 10 años después del fin del rodaje, la cabaña ardió hasta los cimientos. Según Sam Raimi, esto se debió a que fue alcanzada por un rayo. Según Bruce Campbell, a que un grupo de fans de la película organizaron un botellón en su interior, provocando el accidente al encender una hoguera. También Bruce Campbell. Tras lesionarse una pierna, el actor tuvo que soportar repetidas injurias por parte de su presunto amigo, quien gustaba de llamarle nenaza mientras le pinchaba en la herida con un palo. Además, Campbell se llevó de recuerdo una cicatriz en la barbilla, donde si no, cuando se hirió manejando la cámara durante uno de los travelings. La actriz Betsy Baker, por su parte, se quedó sin pestañas durante una de las sesiones de desmaquillado. Raimi se las arrancó al quitarle el látex de la cara de forma, digamos, demasiado entusiasta. El 23 de octubre de 1980, tras pasar la friolera de 12 semanas perdidos en los bosques, sin poder ducharse, quemando muebles para combatir el frío y a la merced de un director demente, los creadores de Posesión Infernal constataron que el rodaje se había terminado, y que podían volver a sus casas. ¿Estaba acabado el filme por fin? Pues más bien no. Revisando los copiones, los hermanos Raimi y Bruce Campbell descubrieron que necesitaban repetir varias tomas, con lo que llamaron a sus ex compañeros. Para encontrarse con que estos no tenían el menor deseo de volver con ellos. ¿Cuál fue la respuesta del trío? Volver a rodar las escenas de marras, apareciendo ellos mismos como dobles de cuerpo de los desertores. Por supuesto, el uso de pelucas y sostenes con relleno fue de rigor para suplantar a las chicas. No son pocas las heridas que ha sufrido Hugh Jackman a lo largo de sus 17 años interpretando a Lobezno. Pero seguramente fue su accidente en X-Men la que recordará con más dolor. Durante la última batalla en la Estatua de la Libertad, el actor resbaló y su pene quedó enganchado en el arnés de seguridad, algo que el propio actor describe como bastante brutal. También chocó contra una ñamara y se golpeó la oreja. Y no ha sido el único accidente con el miembro del australiano, porque en X-Men Segundo se clavó sus propias garras mientras corría desnudo en una escena de flashback. Más tarde, y con su virilidad intacta, también se apuñaló a sí mismo cerca del ojo izquierdo, dejándose una cicatriz. Y es que, tener garras de adamantium sin regeneración, puede ser muy peligroso. Jeremy Fitzgerald es el doble de acción oficial de Jeremy Renner. Pero el especialista que ha trabajado en Spider-Man 3, Sin City o Jungla de Cristal V, estuvo a punto de ver cómo su carrera acababa cuando, al ir a hacer una peligrosa caída desde más de 20 metros de altura, su pie chocó con un borde y su cabeza acabó chocando contra un ladrillo, esquivando por poco un canalón que posiblemente habría producido una lesión mucho más grande. Fitzgerald seguramente perdería un poco de su cuero cabelludo en el percance, pero al menos se salvó de una muerte casi segura. Y volvió a trabajar pocos días después. Un incidente espeluznante involucró a los guionistas del filme, los hermanos Chad y Carey Hayes, quienes trabajaron estrechamente con Lorraine Warren en el guión. Ambas partes mantuvieron conversaciones telefónicas para dar forma a la historia del matrimonio en pantalla, pero curiosamente sus conversaciones se interrumpían de forma abrupta, que a menudo eran pausadas por sonidos extraños y estática en la línea telefónica.
Momentos después, la línea se cortaba por completo, dejándolos desconcertados y nerviosos. Asimismo, algo aún más asombroso sucedía durante la hora de las brujas, período entre las 3 a.m. y las 4 a.m., que es conocido por ser un momento en el que se cree que la actividad paranormal alcanza su punto máximo. Vera Farmiga, quien interpretó a Lorraine Warren, experimentó un extraño fenómeno durante el rodaje. Ella reveló que comenzó a despertarse constantemente durante este particular periodo de tiempo, a pesar de que nunca antes había experimentado tales perturbaciones. El hecho de que el personaje de la bruja de la película falleciera durante esa misma hora contribuyó a la naturaleza inquietante de las experiencias que horrorizaron a Farmiga. Y quizás uno de los incidentes más escalofriantes involucró de nueva cuenta a Farmiga cuando abrió su computadora después de discutir su papel en la película con el director James Wan. Para su horror, descubrió 5 marcas de garras grabadas en la pantalla. Farmiga no pudo explicar su origen y quedó profundamente perturbada por las misteriosas marcas. Joey Kim relató que la joven actriz que interpretó a Christine en la película, esta descubrió que su cuerpo se encontraba cubierto de moretones inexplicables después de unas pocas semanas de rodaje. Estas marcas aparecieron sin ninguna causa física, dejando al elenco desconcertado y planteando preguntas sobre las presencias espirituales que posiblemente se encontraban con ellos en el set. Por su parte, Carey Hayes compartió un extraño suceso que involucró a su esposa durante el rodaje, pues ella descubrió misteriosas formaciones de agua en el suelo que aparecieron de la nada. Inicialmente lo atribuyeron al perro de su familia, pero los extraños derrames siguieron reapareciendo en el mismo lugar, incluso después de una limpieza meticulosa. La propia Lorraine Warren sugirió que podría tratarse de un poltergeist acuático, que se alimenta de la angustia adolescente, teoría que correspondía con su dinámica familiar en ese momento. Ya durante el rodaje de El Conjuro 2, el equipo de producción trabajó dentro del Estudio 4, supuestamente el escenario más embrujado de los estudios Warner Bros. Sonidos inexplicables de construcción, como perforaciones y martillazos, emanaban de debajo del set, incluso cuando no había ninguna construcción en marcha, lo que de nueva cuenta aterrorizó a muchos de los miembros de la producción. En el set de la misma película, ocurrió un incidente escalofriante con cortinas que se movían solas. Las cortinas en el otro extremo del escenario de sonido comenzaron a balancearse inexplicablemente, a pesar de que el aire acondicionado estaba apagado y no había puertas abiertas. La familia Perron Real visitó el set de la película para presenciar cómo su historia de horror cobraba vida. Una de sus hijas visitaba el set, cuando ésta tuvo una premonición de que algo malo sucedería ese día. Trágicamente, su madre, Caroline Perron, se cayó y se rompió la cadera ese mismo día. Esta predicción dejó a la familia y al elenco, preguntándose sobre la extraña conexión entre las premoniciones y los hechos extraños que se suscitaron en el rodaje. Estos singulares acontecimientos en los sets de las películas del Conjuro sirvieron como un escalofriante recordatorio de que a veces la línea entre la ficción y la realidad puede volverse borrosa, especialmente cuando se trata de lo paranormal. Pero ya fueran meras coincidencias o fenómenos genuinamente sobrenaturales que agregaron una capa extra de miedo y misterio a la realización de estas terroríficas películas, mucho de esto se debe a la tarea de dirección de respetar la historia real relatada por Warren. Vi a este magnífico, joven y espectacular león macho y simplemente se fijó en mí, recuerda Derek. Nadie más en nuestro grupo, solo yo. Dijeron, oh, acaba de salir de un zoológico en Texas, pero es tan dulce. Lo vas a llamar. Y dije, no me gusta la forma en que me mira. Tienes esa sensación en la nuca de que eres una presa, y esa es la forma en que me miraba. Las preocupaciones de Derek quedaron sin respuesta, particularmente después de que OKF se uniera al joven león más agresivo. Él y Tarzán eran amigos, no hay problema, dice. No ayudó que el animal estuviera en el set mientras ensayaban la escena de la playa donde Jane y Tarzán se encuentran por primera vez, observando a Derek mientras ella fingía estar en peligro. Estuve corriendo y gritando durante 2 días delante de este león, como si fuera una presa. Según el guión, se suponía que OKF sacaría a Derek del agua y lo llevaría a la arena. Pero el león rompió su carácter y se abalanzó sobre ella mientras ella todavía estaba en las olas. Con el marido de Derek y los demás miembros de la tripulación a media milla playa abajo, OKF era el único que podía intervenir. Cuando el león fue a atacarme, empujó a miles encima de mí y yo salí arrastrándome desde abajo. El león me está golpeando y pueden romperte el cuello con sus patas. Me están golpeando, pero lo sabía. A él no le gustaba el agua.
Así que estoy tratando de arrastrarme hacia las olas, pero las olas siguen saliendo. Fue entonces cuando OKF tuvo su momento Tarzán en la vida real. El león fue a saltar de nuevo, pero Miles lo sujetó por la cintura el tiempo suficiente para confundirlo y eso me dio tiempo para entrar al océano. Justo antes de que llegara la ola, el león se subió a mi espalda, y fue a quitarme el hombro, pero el ángulo estaba equivocado. Simplemente me cortó el hombro. Inmediatamente después de que Derek estuvo a punto de convertirse en la cena del león, su marido casi cerró la producción de la película. Estaba furioso, dice ahora. Me dijo, al diablo con las películas, nada vale esto. Pero cuando llegamos a cenar, John estaba allí con un guión gráfico, descubriendo cómo usar el ataque en la película. Y, de hecho, esa es la versión de la escena que terminó en la película, con solo algunas modificaciones menores. John añadió otra toma de Miles quitándome el león de encima, dice Derek. Usamos todo lo que pudimos en la película. Fue una locura, pero ese es el negocio, ¿verdad? Esos son las películas. El set de rodaje de Deadpool 2 se ha saldado con una conductora de acrobacias fallecida. El 14 de agosto, la joven Joy S.J. Harris, la doble de Sasie Beetz, Domino, perdió la vida en el Jack Pole Plaza cuando un truco con su motocicleta salió mal, según informa la policía de Vancouver. El Global News canadiense afirma que la especialista chocó contra una de las ventanas de la Torre Shaw tras salir disparada del vehículo, mientras que el rodaje de la película se detuvo temporalmente. Conducía motocicletas desde 2009. Había estado compitiendo profesionalmente desde 2014 y fue la primera mujer afroamericana en competir en un evento autorizado por la Asociación Estadounidense de Motociclistas. No era una especialista entrenada, pero obviamente era una ciclista profesional entrenada, de lo contrario no habría podido conseguir el papel. Su moto de carreras preferida era una Kawasaki Ninja 300, pero conducía una Ducati 939 Hyperstrada en el momento del accidente. Deadpool 2 fue el primer papel cinematográfico de Harris. Se suponía que la bicicleta solo iba a ir de 10 a 15 mph, lo cual no es una velocidad alta ni se suponía que fuera una maniobra difícil. Sin embargo, cuando Harris perdió el control de la bicicleta, claramente ganó velocidad y estaba en el aire antes del accidente, según testigos presenciales. Según Deadline, Harris había realizado con éxito el truco 5 veces antes de disparar, pero fue en la primera toma, cuando las cámaras estaban grabando, cuando ocurrió el accidente. La otra cosa que sabemos es que Harris no llevaba casco. Domino, el personaje interpretado por Sasie Beetz para quien Joy estaba realizando el truco, no usa casco y esa fue la razón inicial por la que Harris no llevaba uno en el momento del accidente. Aparte de la tragedia de Heath Ledger sucedió otro incidente durante las grabaciones, mientras filmaban la segunda parte de una escena de acción, que habían comenzado en Chicago. Se llevaron a cabo 3 ensayos sin incidentes, pero cuando hicieron la primera toma de prueba algo salió terriblemente mal. El 4X4, que viajaba a unos 32 km por hora, no pudo girar a la izquierda. El señor Wycliffe de 41 años, que no llevaba puesto el cinturón de seguridad, tenía la cabeza colgando por la ventanilla abierta y quedó aplastada entre el árbol y el coche. Corbould, quien dijo que estaba devastado por la muerte de su colega, dijo que todos habían sido informados sobre lo que debían hacer durante el truco. Dijo que Wycliffe tenía el deber de cuidarse a sí mismo, lo que incluía usar el cinturón de seguridad. Corbould estaba acusado por fallar a la hora de garantizar la seguridad del cámara, pero el jurado, tras 2 horas de deliberación, lo declaró por unanimidad inocente. El caso se cierra así determinando que Wycliffe arriesgó su propia vida al no ponerse el cinturón. En la tarde del 21 de octubre de 2021, Baldwin y los miembros del equipo de Rust estaban dentro de una estructura de madera diseñada para parecerse a una iglesia, creando una escena en la que el personaje de Baldwin, un forajido canoso, saca su arma para batalla con los alguaciles estadounidenses que lo habían acorralado. Los testigos dijeron que escucharon la frase arma fría, que significa que el arma no contenía munición real y era segura de manejar. El equipo estaba preparando un encuadre estrecho de la cámara del señor Baldwin, sacando su revólver cuando el arma se disparó. La bala atravesó la parte superior del cuerpo de Hutchins y alcanzó a Joel Souza, el director de la película.
La señora Hutchins, de 42 años, fue trasladada en avión a un hospital en Albuquerque, donde murió. El señor Sousa fue trasladado en ambulancia a un hospital de Santa Fe y fue dado de alta al día siguiente. Después del tiroteo, se descubrieron 5 balas reales adicionales en el set, incluso en el cinturón asignado al señor Baldwin y en la parte superior del carro donde el equipo guardaba los accesorios. Por ello, Baldwin ha sido acusado de homicidio involuntario, al igual que la armera del largometraje, Ana Gutiérrez Reed, quien ya ha sido condenada a 18 meses en prisión por su negligencia. Baldwin asegura que si bien tiró el percutor del arma, jamás apretó el gatillo. Además, señala al equipo de armería por no percatarse que el revólver había sido cargado con una munición real. En caso de ser hallado culpable, Baldwin también podría enfrentar hasta 18 meses en prisión. El primer día, un miembro del crew casi fue electrocutado por un desperfecto en algunos equipos. Todo quedó como un accidente. Pero la estrella de la cinta no corrió con la misma suerte semanas después. El 31 de marzo, y cerca de terminar las filmaciones, llegó el turno de rodar una de las escenas más complicadas. Un grupo de hombres violaba y golpeaba a Shelley mientras él intentaba detenerlos. Tras fracasar en ello, Eric recibía un disparo que terminaba con su vida. Desafortunadamente, la acción traspasó las cámaras y cualquier escenario, pues la bala que salió del arma en cuestión fue real. Esta atravesó su abdomen y terminó cerca de la espina dorsal. Tras el corte que se oyó en el set, Brandon Lee jamás se puso de pie. Michael Massey, encargado de dispararle en escena, pasó de actor a asesino. O al menos esa fue la primera versión que se reprodujo en los medios de comunicación. Nadie sabía qué había pasado, ni cómo la pistola estaba cargada con balas reales. Solo había un dato seguro. Tras el disparo, Lee fue trasladado al hospital, donde varios médicos intentaron detener el sangrado. Tras la intervención médica, se supo que la bala había dañado otros órganos internos, y 12 horas después de la tragedia, el mundo recibía una triste e impactante noticia: la muerte de Brandon Lee. Cuando se supo que Lee había recibido un disparo real, comenzaron las investigaciones. Había quienes creían que el disparo había sido totalmente intencional, pero no contaban con las pruebas necesarias. Al momento del disparo, Bob Rosen, productor ejecutivo de la cinta, se encontraba a pocos metros de distancia, y corrió para ver qué había sucedido. Mientras el protagonista de El Cuervo se debatía entre la vida y la muerte, Rosen explicó el funcionamiento de las balas de salva, y reconoció públicamente que un proyectil metálico había impactado en el cuerpo de Brandon. No sé cómo eso llegó ahí, dijo. La preparación de la trágica escena requería que Lee accionara un interruptor dentro de una bolsa que activaría pequeños fuegos artificiales, o petardos. Estos servirían para simular las heridas de bala que recibiría. Inicialmente, la policía aseguró que estos pequeños fuegos artificiales habían causado las heridas de Lee. Cuando el otro actor disparó, la carga explosiva estalló dentro de la bolsa, señaló el oficial Michael Overton. Después de eso, no sabemos qué pasó. Warren W. McMurray, el médico encargado de operar de emergencia a Lee, no dudó en desmentir esa versión. Gracias a su experiencia, aseguró que las heridas coincidían con otros impactos de bala que había visto en el pasado. John Soet, profesional de la industria y amigo de Bruce Lee, padre de Brandon, también declaró, que la versión de los pequeños fuegos artificiales era difícil de creer. He trabajado en películas, y he dirigido algunas de bajo presupuesto. A pesar de lo poderosos que son los petardos, no recuerdo un solo incidente en el que alguien haya resultado herido por ellos. Generalmente, son bastante poderosos. Llevan una fuerte carga explosiva. Si no estás bien protegido, puedes sufrir un hematoma, a lo mucho. La madre de Brandon, Linda Lee Cadwell, presentó una demanda contra los cineastas, alegando negligencia. Pero hubo un acuerdo entre ambas partes y no se tuvo la necesidad de presentar cargos penales. Pronto se inició una extensa investigación policíaca que dio como resultado la explicación presentada líneas atrás. Según la resolución oficial, no había evidencia de ningún delito, y no se presentaron cargos contra alguna persona o Crowvision, la productora de la película. Al mismo tiempo, el equipo de El Cuervo no sabía qué hacer. No solo se enfrentaban a problemas legales y un fuerte escrutinio por parte de la industria y la sociedad en general, también tenían una película que no sabían si podían terminar. Paramount Pictures estaba en pláticas para distribuir la cinta en cine. Pero todo se terminó por el incidente y los comentarios del público alrededor del caso. Miramax saltó al ruedo y agregó $8 millones para terminar la cinta.
parte del rodaje se llevó a cabo en Malta, donde el equipo tuvo que enfrentarse a temperaturas extremadamente altas. Además, varios actores sufrieron lesiones durante las escenas de batalla. Por irónico que suene, Pete se lesionó el talón de Aquiles. Pero el más trágico accidente fue el del actor Josh Camilleri, que, semanas después de fracturarse una pierna en el set y ser operado, falleció debido a un coágulo que le causó un paro cardíaco. Los retrasos de la producción se acumularon, disparando su ya de por sí elevado presupuesto inicial. Una escena de violación en la película de Bertolucci de 1972 El último tango en París. El personaje de Marlon Brando, Paul, viola al personaje de la actriz Maria Schneider, Jeanne, usando una barra de mantequilla como lubricante. En una entrevista de 2007 con el Daily Mail, Schneider dijo que la escena no estaba en el guión original y que Brando y Bertolucci se lo habían contado justo antes de comenzar a filmar. La escena pretende ser violenta e inquietante, con Paul golpeando a Jeanne y penetrándola mientras ella llora. Pero, como dejó claro Schneider, los sentimientos de violación que vemos en pantalla no son solo actuaciones, son reales. Estaba tan enojada, dijo. Me sentí humillada y, para ser sincera, un poco violada, tanto por Marlon como por Bertolucci. El director reconoció que le había contado el detalle de la mantequilla a Schneider en el último minuto, porque quería que su humillación y rabia en pantalla fueran reales. Quería que Maria sintiera, no que actuara, dijo. Brando en realidad no penetró a Schneider en la escena. Pero, de todos modos, fue un incidente de verdadera humillación sexual, según todos los informes. Y en una época en la que se analiza la conducta sexual inapropiada, la misoginia y el abuso de poder en Hollywood, merece ser recordado como parte de su legado. Bertolucci argumentó que era necesario humillar a Schneider para poder hacer su película. Pero ese argumento revela una desigualdad fundamental que el movimiento Metoo apenas está comenzando a exponer. En Hollywood, algunas personas, la mayoría hombres, tienen el poder de decidir lo que hace. Esa escena no estaba en el guión original, dijo Schneider al Daily Mail. La verdad es que fue Marlon a quien se le ocurrió la idea. Debería haber llamado a mi agente o haber hecho venir a mi abogado al set, porque no se puede obligar a alguien a hacer algo que no está en el guión, pero en ese momento no lo sabía, añadió. Schneider dijo que Brando no se disculpó con ella después de la escena, pero que tenían una relación cercana en general y siguieron siendo amigos después de terminar el rodaje. La actriz también dijo que se sintió manipulada por Bertolucci durante el rodaje. La gente pensaba que yo era como la chica de la película, pero no era yo, explicó. Me sentí muy triste porque me trataron como un símbolo sexual. Quería ser reconocida como actriz y todo el escándalo y las consecuencias de la película me volvieron un poco loca y tuve una crisis nerviosa. Agregó que abusó de las drogas e intentó suicidarse, pero finalmente logró desintoxicarse en 1980 después de conocer a su pareja de mucho tiempo, a quien no nombró. Schneider murió de cáncer en 2011. Relata varios encuentros estresantes e inquietantes con el director, acusaciones de agresión sexual durante el rodaje de Los pájaros y Manny y las condiciones inhumanas que soportó Edren, en las que Hitchcock insistió mientras filmaba la escena culminante. En el thriller de terror de 1963, todo se estaba preparando para la famosa escena del dormitorio, escribe Edren sobre la escena en la que su personaje Melanie sufre un feroz ataque de los pájaros frente a la cámara. Hasta el día de la filmación, Edren dice que Hitchcock le había prometido que usarían pájaros mecánicos, pero el día que comenzaron a filmar, el asistente de dirección James H. Brown le informó a Edren que los pájaros mecánicos no funcionan, así que tendremos que usar unos vivos. Edren escribe que soportó 5 días de filmación en los que los cuidadores le arrojaron cuervos, palomas y algunas palomas. Fue brutal, feo e implacable, escribe Edren. Cary Grant, uno de los protagonistas favoritos de Hitch, estaba visitando el set ese día y me dijo entre toma y toma, eres la mujer más valiente que he visto en mi vida. El último día de rodaje de la escena, pájaros vivos estaban atados sin apretar al disfraz de Edren mientras ella yacía en el suelo. La actriz dice cuando acción fue llamada, los pájaros que estaban atados a ella comenzaron a picotearla y los vaqueros nuevamente le arrojaron pájaros vivos directamente hacia ella. Estaba demasiado concentrado en mi propia supervivencia como para darme cuenta, pero más tarde me dijeron que para el equipo era incluso más horripilante y desgarrador verlo que los 4 días anteriores, recuerda Edren. Y no había nada que nadie más que Hitchcock pudiera hacer para detenerlo.
El único respiro de Edren llegó tarde ese día, cuando un pájaro atado a su hombro la picoteó demasiado cerca de su ojo y ella soltó un grito, le dijo a su director ya terminé y comenzó a sollozar de cansancio. Pasaron unos minutos antes de que levantara la vista y descubriera que todos me habían dejado allí en medio de ese vasto y silencioso escenario, completamente agotada, vacía y sola, escribe. Un médico ordenó a Edren que descansara una semana y tuvo que obligar a Hitchcock a que la dejara tomarlo. No puede, escribe Edren sobre la respuesta de Hitchcock. No tenemos nada más a quien disparar excepto a ella. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás intentando matarla? El médico de Edren respondió y finalmente convenció a Hitchcock de que su estrella necesitaba descanso real, lo cual ella tomó y regresó una semana después para terminar la película. En enero de 2009. El equipo se encontraba rodando la segunda parte de Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, la última película de la saga. En una de las escenas finales, varios magos se enfrentaban a Voldemort en una batalla mortal en Hogwarts. A lo largo de la escena, Harry fue impulsado por el aire como resultado de una explosión. Para recrear este efecto, se suponía que un cable tiraba de David Holmes, simulando la onda de choque que lanzaba al protagonista por los aires. Desafortunadamente, un accidente provocó que el cable impulsara al doble de Harry Potter con demasiada fuerza y se estrellara contra una pared. El impacto fue tan fuerte que le provocó una fractura en el cuello, por lo que fue trasladado al hospital. Nunca volvería a mover su cuerpo de cintura para abajo. Desde el accidente que le provocó una parálisis de por vida, David Holmes se ha dedicado a concienciar sobre el trabajo de los especialistas. El ex doble de Harry Potter fundó su propia productora y tiene un podcast donde entrevista a estos especialistas de la acción. En el set de Toronto de la película de ciencia ficción Jumper de 2007, arena congelada, tierra y hielo se desprendieron de un set exterior y cayeron sobre los miembros del equipo que estaban debajo. Un hombre sufrió heridas en la cabeza y los hombros, y el decorador David Ritchie, de 56 años, murió instantáneamente. El incidente fue investigado por la oficial de policía de Toronto, la sargento Joanne Verbeet, quien dijo a THR que fue un accidente desafortunado y fortuito. Unos meses más tarde, el Tribunal de Justicia de Ontario decidió lo contrario y multó a Jumper Productions Ltd. con $250,000 por no seguir las directrices de seguridad. La productora se declaró culpable de 3 cargos de violación de la Ley de Salud y Seguridad Ocupacional. Los miembros de la tripulación no llevaban cascos, que las regulaciones de OSHA exigen cuando los empleados se encuentran en áreas donde los objetos pueden caer y golpearlos. Wagon Seast es ampliamente conocida como la última película de John Candy, ya que murió en el set. Eso es lo que lo hace tan triste. No simplemente que Candy haya sufrido un ataque cardíaco fatal, sino que fue en el set de una película tan mala. John Candy, cuyo nombre completo era John Franklin Candy, nació en Toronto, Ontario, Canadá, murió a los 43 años y estuvo en activo 7 años. En lo que respecta a su carrera en el mundo del cine, John Candy ha formado parte de JFK, Caso Abierto, El Gran Lío y Solo en Casa. Harry O'Connor, de 45 años, murió durante el rodaje de una película de acción estadounidense, XXX, en Praga, dijo Iva Knolova, de la policía de Praga. Lo arrastraron a gran velocidad en un parapente y chocó contra un pilar del puente Palaki. Murió en el acto debido a las graves heridas, dijo Knolova. La producción de XXX inmediatamente impuso un embargo a cualquier información destinada a los medios. Ni siquiera nadie de la agencia de especialistas Filmca, que colabora con los realizadores, pudo contar nada a CTK. La revelación de las acusaciones del gran jurado contra 5 de los realizadores, incluido el director John Landis. Por su responsabilidad en un truco que salió terriblemente mal y mató a 3 personas durante la producción de la película. Sucedió a las 2:20 am del viernes 23 de julio de 1982. El segmento de Landis, que trataba sobre un intolerante bocazas, Big Morrow, que prueba su propia medicina cuando ingresa al sur de la era del clan, la Alemania nazi y un Vietnam. La batalla de guerra, y es confundido con las mismas personas de las que antes se había burlado, culminaría en una espectacular exhibición de acrobacias y potencia de fuego. Perseguido por un helicóptero militar, el personaje de Morrow debía llevar a 2 niños vietnamitas a través de un río para ponerlos a salvo mientras una aldea explotaba detrás de ellos.
Pero la secuencia estaba mal planificada y apenas ensayada, y las explosiones dañaron las palas del rotor del helicóptero, provocando que el piloto perdiera el control. El helicóptero se estrelló en el río, desmembrando a Morrow y a los dos niños, Mika Dinle, de 7 años, y René Shin-Yichen, de 6, deletreada René Shin-Chen en los primeros informes del Times. Mientras los investigadores examinaban el accidente, descubrieron que la mera presencia de los niños en el set había sido ilegal. Las regulaciones legales sobre trabajo infantil prohibían que los niños trabajaran a esa hora tardía. Además, ningún trabajador de bienestar infantil en el set les habría permitido trabajar tan cerca de explosiones o de un helicóptero. Así que Landis y uno de los productores, George Folsey Jr., se salieron de las regulaciones y eligieron a hijos de conocidos mutuos, manteniendo sus nombres fuera de la documentación oficial de la producción y pagándoles en caja chica. Un secretario de producción recordó que Landis bromeó sobre el plan. Vamos a ir todos a la cárcel. Esa actitud arrogante se trasladó al set de Twilight Zone. Landis fue descrito como un gritón, propenso a tener rabietas e invectivas abusivas y, por lo tanto, resistente a las preocupaciones planteadas por los miembros del equipo sobre la seguridad de esa secuencia, o una escena anterior, en la que Landis, insatisfecho con los efectos logrados con disparos falsos, ordenó el uso de munición real. Esa noche la comunicación entre el director, el equipo de efectos especiales y el piloto del helicóptero fue prácticamente inexistente. Cuando un especialista notó que la explosión fue más fuerte de lo esperado en una toma anterior de un helicóptero, Landis supuestamente respondió: si crees que fue grande, no has visto nada todavía. Fueron necesarios 3 años más, después de que se revelaran esas acusaciones el día del estreno de la película, para que el caso llegara a juicio. Landis, Folsey y otros 3 acusados fueron acusados de homicidio involuntario, un delito grave. El juicio fue una sensación en los medios y prometió algo del drama llamativo de una película de Hollywood sobre armas y acción. Sin embargo, los acusados fueron absueltos de todos los cargos, gracias a un proceso algo fallido y a un jurado aparentemente asombrado. Manch murió el 8 de julio de 1965, mientras trabajaba en la película El vuelo del Fénix, producida y dirigida por Robert Aldrich. Volando un avión muy inusual, el tal Manch Phoenix P, un construido especialmente para la película, Manch chocó contra un pequeño montículo mientras sobrevolaba un sitio desértico en Arizona para una segunda toma. Cuando Manch intentó recuperarse abriendo el acelerador al máximo, el avión sobrecargado se partió en 2 y cayó al suelo, matando a Manch instantáneamente. Bobby Rose, el especialista que se encontraba detrás de Manch en la cabina y que representaba a un personaje interpretado por Ardy Kruger, resultó gravemente herido. La investigación de la FAA observó el consumo de alcohol de Manch antes del vuelo y dijo que el deterioro resultante de su eficiencia y juicio contribuyó al accidente. 13 años después, su socio comercial, Frank Tallman, también murió en un accidente de aviación. Algunos que estuvieron con Manch durante el rodaje discuten que volaba bajo los efectos del alcohol, aunque reconocen que estuvo bebiendo alcohol la noche anterior al vuelo fatal. Se realizaron pruebas de toxicología varias horas después del accidente. En ausencia de refrigeración, los procesos bioquímicos post-mortem normales pueden producir etanol en sangre y causar o contribuir a un nivel elevado de BAC. 26. El asesinato en la ducha del personaje de Janet Leigh es la escena fundamental de la película, así como una de las más conocidas en la historia del cine. Se rodó entre el 17 y el 23 de diciembre de 1959, con 77 ángulos de cámara, de los cuales quedaron 50 luego de la edición. La mayoría de las tomas son acercamientos, excepto en los planos que se dirigen a la ducha justo antes y después del asesinato. El famoso movimiento de la música con chirridos de violines, violas y violonchelos usado en la escena de la ducha fue una pieza para cuerda creada por el compositor Bernard Herrmann, titulada El asesinato de Murder. El sonido del cuchillo entrando en el cuerpo de la protagonista fue creado clavando el cuchillo en un melón. Esos 3 minutos de película exigieron que Janet Leigh pasara horas debajo de la ducha durante los 4 días que llevó filmar todas las tomas, porque no se utilizaron dobles para la escena. También le dejaron un trauma que tuvo que enfrentar durante años. De alguna manera, en algún momento, en la cabeza de la actriz se rompieron las barreras que separaban la ficción de la realidad. El resultado fue que durante años tuviera fobia a las duchas. Lo contó ella misma. Dejé de ducharme y solo me baño.
Y cuando estoy en un lugar donde solo me puedo duchar, me aseguro de que las puertas y ventanas de la casa estén cerradas. También dejo la puerta del baño y la cortina abiertas. Siempre estoy mirando hacia la puerta, observando, sin importar dónde esté la ducha, relató casi 25 años después en la entrevista de Woman's World. El miércoles 12 de octubre se informó la triste noticia de la muerte de dos extras de la producción, identificados como Luis Manuel Gutiérrez, de 47 años y Marco Antonio Curiel Pérez, de 46 años. Las dos víctimas se encontraban descansando en la playa de Majagual junto a otras 8 personas que trabajan en el film. Gutiérrez, Pérez y un hombre más se metieron en un mar que en ese momento se encontraba embravecido, producto de la tormenta tropical Carl. Por causas que aún se investigan, las dos víctimas no lograron soportar el movimiento de las olas y murieron. Un tercer hombre pudo ser rescatado con vida por la Estación Naval de Búsqueda y Rescate de la SEMAR, unidad que halló el cadáver de Marco Antonio en un paraje rocoso, donde fue arrastrado por las fuertes olas de la playa. En el caso de Marco Antonio la causa de muerte fue un golpe contra una de las rocas, en cambio, Luis Manuel todavía se encuentra desaparecido y su cuerpo es buscado por los rescatistas. Al respecto, Benavides se expresó con un escueto posteo en su Instagram, haciendo una sutil referencia a los hechos y lamentó la pérdida de los miembros de su elenco. En una de ellas se puede observar un fondo completamente negro con la palabra Día 34, la cual presumiblemente se referiría a los días de rodaje que llevaban. De igual manera, Osvaldo colocó un corazón negro en señal de luto. Haz más. Sigue filmando. Mata a más gente. No te preocupes, tu mensaje se transmitirá, comunicaba desde Italia un productor al cineasta Ruggero Deodato, quien se encontraba filmando Holocausto Caníbal, Cannibal Holocaust, en la ciudad colombiana Leticia, ubicada en la Amazonía. A comienzos de la década de los 80, este escenario se prestaba para una historia cargada de exotismo por su dosis de, como el mismo nombre adelanta, canibalismo en su máxima expresión ejercido por tribus indígenas en el lugar. Los metrajes que Deodato iba enviando a su natal Italia llamaban la atención en el mercado europeo y la gente quería ver mucho más. Primero sacas el hígado, luego abres la caja torácica y extraes las vísceras. Después lo rellenas con piedras calientes y hierbas aromáticas, explicaba el ya fallecido director en una pasada entrevista con The Guardian. A pesar de que podía explicar a detalle cómo desmembrar un ser humano para devorar su carne, no es algo que él realmente haya hecho en la vida real. Su visión, tan grotesca y arriesgada para su tiempo, se tradujo en un largometraje que expuso fuertes escenas de asesinatos, torturas, violación sexual, castración e, incluso, crueldad animal. De esto último justamente es algo de lo que no se enorgullece, pese a que su crianza en el campo lo adaptó a este tipo de situaciones. La muerte de los animales, aunque insoportable, especialmente en una mentalidad urbana actual, siempre ocurría para alimentar a los personajes de la película o al equipo, tanto en la historia como en la realidad, explicó en la misma entrevista. La necesidad de exponer era tal que ciertas tomas quedaron en la versión final para proyección, siendo 6 en total, de los 7 animales ejecutados en el set. Un coatí sudamericano acuchillado en la zona torácica, una tortuga arrau decapitada, un cerdo al que se le disparó en la cabeza y, finalmente, una tarántula, una boa constrictora y un mono ardilla cortados a machetazos. En cuanto a los actores antagónicos, retratados como los salvajes criminales, según Ruggero Deodato, tenían conocimiento que estaban siendo retratados como caníbales. Por esto mismo es que al realizador se la ha señalado con críticas por racismo y explotación en su rodaje, sin embargo, él insistía en su defensa, de acuerdo a lo que pudo conocer de los indígenas en la frontera entre Colombia y Brasil. Es parte de su tradición. Es algo ancestral. Cuando tenían una batalla, el líder de la tribu perdedora era asesinado y comido por los ganadores. Es parte de su pasado. No lo niegan, sostuvo. Aparte, de alguna forma, Deodato apunta con un espejo a sí mismo en los personajes ficticios de Harold Monroe, el antropólogo interpretado por Robert Kerman, y el grupo de cineastas que se pierden en la espesa selva al que Kerman les siguió el rastro tras reportarse su desaparición. La intención de los exploradores blancos no era simplemente acercarse de forma simpática a los incivilizados para conocer y comprender su cultura, sino apuntarles con una cámara para captar imágenes grotescas y sensacionalistas.
el plan no sale bien, y así lo descubre Monroe cuando recupera las cintas de video al caer en cuenta que fueron asesinados y comidos por la tribu Yanomamo. El resultado sería un documental escandaloso que realza solo lo exótico, que no es más que una parodia de un trabajo etnográfico. Brindar una respuesta y un cierre al brutal asesinato del equipo podría transformarse en una mina de oro para la cadena de televisión a la que acude el Dr. Monroe en Nueva York. Pero, los ejecutivos terminaron por descartar su lanzamiento y pedir la quema de todo registro al observar el metraje completo con sus peores imágenes de inhumanización y crueldad como parte de un oscuro ritual sexual. Pese a todo, las imágenes salen a la luz cuando el proyeccionista roba la película y la distribuye de manera ilegal. Finalmente, Monroe, en una lastimera posición, cae en cuenta de que tal vez los caníbales no eran esos otros. La moraleja provocaría hoy cierto desdén y comicidad, como una especie de palmada en la espalda para el científico occidental racista. Lo cierto es que, para lástima de sus protagonistas ficticios, nunca pudieron ver este proyecto hecho realidad, ya que Holocausto Caníbal es la primera película en el cine en capturar la técnica de metraje encontrado, found footage. Años más tarde, este género narrativo se consolidó en el terror y la ciencia ficción de Hollywood con producciones como El proyecto de la bruja de Blair, 1999, y Cloverfield, Monstruo, 2008. Sin embargo, en 1980, dicho estilo cinematográfico era tan nuevo que Deodato fue a juicio en Italia al especularse sobre el presunto asesinato de sus actores contratados. No obstante, la acusación terminó por desestimarse cuando el cineasta acudió a la corte con los actores vivos y solo fue multado por crueldad animal junto a sus patrocinadores. Además, su obra fue prohibida por los siguientes 3 años en el país. Mientras que, en el Reino Unido fue ilegal su proyección hasta 2 décadas después. Hay una reacción a la violencia en mis películas, pero no hay reacción a la terrible violencia que ocurre ahí afuera todos los días, recordó por el año 2011 un muy poco arrepentido Ruggero Deodato durante una conversación con la revista Starburst. Cabe resaltar que, su inspiración vino más que todo de la época de azote por parte de las Brigadas Rojas, la organización terrorista italiana de extrema izquierda que se fundó en 1970. Cada noche en la televisión había imágenes muy fuertes de personas siendo asesinadas o mutiladas, evocó con pesar para The Guardian. No solo asesinatos sino también algunas fabricaciones. Estaban aumentando el sensacionalismo de las noticias solo para impactar a la gente. Curiosamente, el efecto que buscaba generar en su película fue similar al intercalar momentos de muertes reales con tomas completamente ficticias para la cámara. Olivia Jackson, quien fungía como la otra Alice, el personaje de Milla Jovovich en la cinta, acusa a la producción de interesarse más por no elevar los costos al hacer la cinta que por la seguridad de los miembros de su personal. La demanda va dirigida tanto a los productores del filme en el que está nombrado Jeremy Boll, así como al director, Paul W. S. Anderson, por incumplimiento de contrato, fraude, además de buscar una suma no especificada por daños. Dentro de la denuncia, Jackson narra que el día del accidente, ella estaba preparada para grabar una escena de lucha, sin embargo le ordenaron cambiar de último minuto a una peligrosa y técnicamente escena sobre una motocicleta en un clima adverso. La escena implicaba conducir la motocicleta a gran velocidad directamente hacia la cámara colocada en una grúa, la cual se suponía que se iba a levantar antes de que ella la alcanzara. Sin embargo, el operador de la grúa no la levantó a tiempo, lo que causó que Jackson se impactara con la cámara, y esta a su vez cortó a través del hueso del rostro y del antebrazo de la doble, además de desgarrar la piel de su mejilla, lo cual dejó sus dientes expuestos. La doble estuvo en un coma inducido por 2 semanas, y aunque se trató de salvar el brazo, las heridas fueron tan graves que tuvieron que amputar. Mientras la doble estuvo sedada, le aseguraron a su esposo que los productores pagarían por su cuidado médico y la rehabilitación. Sin embargo, tiempo después retiraron la oferta. Jackson también alega que los productores la engañaron, pues le hicieron creer que su seguro cubriría los gastos médicos de cualquier lesión sufrida durante el rodaje, además de las pérdidas resultantes. Sin embargo, solo cubrieron $33,000, y más tarde se enteró de que no había cobertura de responsabilidad por su solicitud. El de Jackson no fue el único accidente que hubo durante la filmación, puesto que otro miembro de la filmación, Ricardo Cornelius, fue aplastado por un vehículo que no estaba bien asegurado. Empecemos por los meses previos al rodaje, donde Gregory Peck recibió uno de los golpes más duros de su vida personal.
Justo antes de empezar con las grabaciones de La Profecía, su hijo mayor, Jonathan Peck, se suicidó cuando apenas tenía 31 años. Tal y como explicó el actor, el suceso habría estado motivado por una depresión relacionada al exceso de trabajo en la emisora de radio donde trabajaba, una relación amorosa fallida y su enfermedad, arteriosclerosis. Dadas las muchas y trágicas razones que rodean al suceso, nadie se atrevería a pensar en una relación con la participación de Peck en una película de terror de temática satánica, aunque esta fue la primera de varias desgracias a las que estuvo que hacer frente. Y es que, poco después, cuando el rodaje de La Profecía ya había comenzado y se encontraba en pleno vuelo a Londres para incorporarse a las grabaciones, la muerte se acercó a él después de que un rayo alcanzara su avión. Por suerte, quedó en una mera anécdota, pero lo curioso del hecho es que a otros miembros de la película les pasó exactamente lo mismo. Semanas más tarde, el productor ejecutivo de La Profecía, Mace Neufeld, también fue alcanzado por un rayo mientras estaba en un avión con destino a Los Ángeles. Además, cuando el productor Harvey Bernard se encontraba en Roma supervisando las grabaciones en la capital italiana, otro rayo estuvo cerca de alcanzarle en las calles de la ciudad. No hubo daños que lamentar, pero desde luego se trata una casualidad inaudita que fácilmente lleva a hablar de una película maldita. De todo ello habló el director Richard Donner junto a varios periodistas en la serie documental Cursed Films de Shudder, donde también se destacó otras muertes y sucesos insólitos que pusieron a Gregory Peck y varios miembros del equipo en riesgo de perder la vida. De hecho, Peck volvió a estar cerca de morir por culpa de otro avión, puesto que uno de los vuelos que la producción fletó para su traslado se estrelló poco después del despegue. Se suponía que el actor debía tomar dicho avión, pero el retraso en la grabación de una escena hizo que no fuera necesario. Sin embargo, pese a que Peck no viajara, el vuelo despegó y tuvo la mala suerte de chocarse contra una bandada de pájaros que le hizo perder el control y estrellarse al final de la pista. Los tripulantes perdieron la vida, pero, como bien detalló Donner, lo más turbio del asunto fue que los restos del vehículo aéreo llegaron a una carretera cercana y arrasaron con una camioneta donde estaban la esposa y los dos hijos del piloto, que justo acaban de dejarle en el aeropuerto. El avión al despegar se dio con una bandada de pájaros. Se estrelló al final de la pista, en una carretera chocó con una camioneta y en la camioneta estaban la esposa y los dos hijos del piloto de ese avión, relataba el director de La Profecía. Donner tampoco se libró del peligro de muerte, puesto que el hotel donde se alojaba sufrió un bombardeo por el IRA al día siguiente de su marcha, justo después de terminar las grabaciones. Otra tragedia similar y con final más trágico ocurrió en el zoológico donde grabaron la escena del ataque los babuinos, ya que al día siguiente del rodaje uno de los cuidadores del parque murió atacado por un león. No se queda atrás el percance que vivieron John Richardson, responsable de efectos especiales, y Liz Moore, su asistente, quienes al año siguiente de terminar La Profecía, en agosto de 1976, sufrieron un accidente de automóvil en los Países Bajos. Él sobrevivió con heridas leves, pero Moore murió decapitada por una llanta del coche. Lo más turbio del suceso es que ellos fueron quienes construyeron la aterradora secuencia de la película donde el fotógrafo que ayudaba al personaje de Peck perdía su cabeza por una lámina de vidrio. Además, el accidente ocurrió un viernes 13, lo que le da un aura aún más perturbadora. Las muertes de varios integrantes del elenco de la saga, fueron 3 películas, incluida la de la pequeña Heather O'Rourke, que encarnaba a Carol Anne en las 3, y que se produjo tras finalizar el rodaje de esta última, a los 12 años, o quién fue, si Tobe o Pero Spielberg, el auténtico realizador de la película, son mitos y preguntas que con el correr de los años han tenido sus respuestas. En medio del rodaje de Poltergeist III, Heather O'Rourke contrajo giardiasis, una enfermedad que le tomó al ser expuesta al agua de un lago. Se le diagnosticó erróneamente la enfermedad de Crohn, y siguió filmando. Falleció pocos meses antes del estreno de la película, el 1 de febrero de 1988. Dominique Dune, Dana Freiling, y Heather O'Rourke, Carol Anne Freiling, están enterradas en el mismo cementerio, el Westwood Memorial Park en Los Ángeles. El 30 de octubre de 1982, Dominique fue asesinada por su exnovio cuando él la estranguló después de que ella rechazara su intento de reconciliación. Fue en la entrada de su casa en West Hollywood. Nunca recuperó el conocimiento y murió el 4 de noviembre a la edad de 22 años. El 1 de febrero de 1988, O'Rourke murió de estenosis intestinal.
Tenía 12 años. Las otras dos fueron resultado de enfermedades crónicas. Julian Bett, el reverendo Kane en Poltergeist II. El otro lado, de 1986, murió en 1985 de un cáncer de estómago. Will Sampson, Taylor en Poltergeist II. El otro lado, murió por complicaciones de un trasplante de corazón y pulmón. Jovette Williams tuvo una experiencia sobrenatural mientras filmaba la película. Cada vez que regresaba a su casa, las imágenes en las paredes de su casa estaban torcidas. Las arreglaba, y volvían a quedar torcidas. Zelda Rubinstein, la medium Tangina, también tuvo una experiencia, cuando tuvo una visión de su perro, que se despedía de ella. A las pocas horas, su madre la llamó y le dijo que su perro acaba de morir. Rubinstein supuestamente tenía una habilidad psíquica genuina. Así y todo, debió pasar por 4 audiciones para quedarse con el papel de la medium. Y posteriormente, Lou Perryman, Pugsley, el obrero que roba la taza de café y prueba la salsa de Diane, fue asesinado con un hacha por un hombre de 26 años en Austin, Texas, el 1 de abril de 2009. Tenía 67 años. Spielberg vio a Heather O'Rourke cuando ella y su madre almorzaban. La chica hizo una audición, y Spielberg la reprobó, porque no paraba de reírse, hasta cuando le pedían que mostrara que tenía miedo. Le dio otra oportunidad, pero le pidió que llevara un libro de cuentos de terror. También le pidió que gritara, cosa que Heather hizo hasta que se largó a llorar. Así consiguió el papel de Carol Anne. Drew Barrymore hizo una audición para el papel de Carol Anne, pero Spielberg sentía que quería a alguien más angelical. Fue esa audición de Barrymore la que le consiguió la de la hermanita de Elliot Nettel. Heather O'Rourke mantuvo con ella el pez dorado mascota que Carol Anne tiene en la película. Si bien el rodaje incluía escenas horrorosas, solo una escena asustó a Heather O'Rourke, en la que debió agarrarse de la cabecera de su cama mientras una máquina de viento soplaba juguetes en el armario. Se cayó, y Spielberg detuvo todo, la tomó en sus brazos y le dijo que no tendría que volver a hacer esa escena. Peor la pasó Oliver Robbie. Cuando el payaso lo está estrangulando, los brazos del muñeco se tensaron y el niño comenzó a ahogarse. Gritó: "No puedo respirar". Pero Spielberg y Tobe Hooper creyeron que estaba improvisando y le indicaron que mirara a cámara. Parece que cuando Spielberg vio que la cara de Robbins se ponía morada, corrió y lo liberó de los brazos del payaso de su cuello. Precisamente Robbie tiene terror a las mismas cosas que tenía Steven Spielberg cuando era chico. El miedo a los payasos y a un árbol que veía cerca, desde su ventana. La casa donde se filmó existe, y está en Simi Valley, California. La familia que era la propietaria la vendió en mayo de 2009. Aparte, se usaron esqueletos humanos reales en la escena de la piscina, ya que era demasiado complicado y costoso fabricar unos falsos. Jovette Williams no se enteró hasta que terminó de filmar la escena. Cuando uno piensa en Japón, se imagina a esas simpáticas y sonrientes personas de ojos rasgados que, cámara al cuello, sacan fotografías de prácticamente todo lo que les rodea. El país del sol naciente, los dibujos animados extraños de cojones, los coches pequeños y potentes y la más alta tecnología. Lo que no mucha gente sabe es que el aparentemente inofensivo pueblo asiático ocupó una parte oriental de China allá por 1945, durante la Segunda Guerra Mundial, por iniciativa de la Kempeitai, policía secreta japonesa similar a las SS, y bajo el nombre de Escuadrón 731, se crearon unas unidades destinadas a la investigación de armas químicas y biológicas, y con quien llevaron a cabo toda clase de experimentos y atrocidades. Exacto, con los chinos. En el año 1988 el director chino Tun Fei Mao decidió llevar a la pantalla, con todo lujo de detalles, el holocausto que los japoneses llevaron a cabo, y así nació Los hombres detrás del sol. Película que trajo consigo una dura polémica y controversia. El film del que voy a hablaros hoy probablemente sea uno de los más enfermizos, repulsivos, bizarros y retorcidos que he visto en mi vida, y creedme, he visto suficiente basura como para hacer vomitar a un zombie gangrenoso. El hecho de que esté basado en circunstancias reales no hace sino aportar un plus a la atmósfera tan sumamente desagradable que destila la película. El comienzo peca de ser un tanto lento, pero a partir de la primera media hora, nos vemos sumidos en una vorágine de torturas, sadismo y mala hostia que muy pocas veces he visto igualada. Los experimentos a los que son sometidos los pobres chinos son muy variados. Congelación, ultracongelación, presión, inyecciones cargadas con virus 60 veces más potentes que la peste negra. Hay una escena, la vivisección de un niño de 10 años, que tardó más de 3 meses en ser rodada.
El director precisaba del cuerpo auténtico de un niño de esa edad, y tuvo que esperar hasta que le proporcionaron uno víctima de un accidente de tráfico, sobra decir que es una de las escenas más cafres y vomitivas que pueblan el film. El director de la peli tampoco es que sea ningún santo, pues aprovechándose de la ausencia de leyes en China contra el maltrato animal por aquella época, nos obsequia con una imagen para el recuerdo. Arrojar un gato vivo a un nido de ratas, donde lo destrozan poco a poco, y se ensaña en reflejar el sufrimiento del felino. Para cortarle las pelotas al colega. Los hombres detrás del sol es un film maldito, desde su estreno fue perseguida y censurada por todas partes, en Japón solo fue emitida en una ocasión en un cine, y amenazaron con quemarlos si volvían a reponerla. Un pedazo de historia, que demuestra lo absurdo de la guerra, la maldad intrínseca del ser humano.